Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un día más conversando sobre temas de actualidad, temas relacionados con la contaduría pública como la contaduría privada. Dirigido a toda nuestra población que nos gusta la contabilidad o que hemos estudiado contaduría, como lo son los estudiantes, los docentes, tanto universitarios como de colegio, y todos los contadores privados y públicos que día a día vivimos la contabilidad. Les hablo Ivette Barbosa, directora de este programa Experiencia Contable, más bien ahora llamado Proyecto Experiencia Contable, que hemos definido que es un proyecto sin fin de lucro dedicado a lo que es la educación. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de los costos, un tema que lo hemos vivido desde que empezamos a estudiar contabilidad, los que ya somos CPIs y CPAs, pero es un tema que nuestros estudiantes también lo viven día a día y obviamente los docentes y también los empresarios. Vamos a conversar hoy con un gran amigo y profesor que nos conocemos hace bastante tiempo y tengo 7 años de invitarlo al programa Experiencia Contable y ya nos aceptó la invitación. Estamos hablando del licenciado Marcos Cabeza Cambronero, profesor universitario desde hace más de 20 años de varias universidades privadas, es especialista en educación, especialista en costos y licenciado en administración de empresas con énfasis en gerencia. Le damos la bienvenida el día de hoy y yo sé que este tema realmente trae preguntas de esas que ya son como fijas en lo que es el mundo de la contabilidad, como la diferencia entre costo y gasto, la diferencia entre contabilidad de costos y contabilidad financiera, el que si una empresa de servicios tiene que llevar costos o no, o solamente las que producen. Todas y más preguntas hoy vamos a responder el día de hoy con lo que es relación a los costos. Don Marcos, bienvenido a Experiencia Contable y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que muchos de sus chicos nos van a estar viendo, muchos, yo creo que el 99.9 lo aman mucho, y algo que me llamó la atención y quiero que terminemos el programa con eso es que muchos de sus estudiantes terminaron amando los costos. Entonces, para que nos explique qué fue también lo que movió para que los estudiantes amaran la contabilidad de costos. Muchísimas gracias y bienvenido a Experiencia Contable. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, a Ivette. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, después de muchos años de estar coordinando la invitación, pues ya la logramos. Y pues claro que sí, aquí estábamos abiertos a este conversatorio sobre lo que son los costos, contarle un poco de mi experiencia y pues aclarar muchas de esas dudas que hoy por hoy los emprendedores incluso tienen. Así que ojalá que todos los que se estén conectando pues también nos hagan sus preguntas y pues vamos a tratar de ayudarles en todo lo posible. Muchísimas gracias. Así como lo dice don Marcos, los invitamos desde que ya nos hagan sus consultas, nos hagan sus consultas desde redes sociales, en WhatsApp también, que nos hagan sus consultas. Ya unas nos han ido adelantando. Muchísimas gracias a todos los que nos vienen apoyando durante todos estos 7 años. Los que hoy por primera vez nos ven, muchísimas gracias. Somos un proyecto, como lo dije al principio, sin fin de lucro. Nos pueden encontrar en redes sociales como Telegram, Instagram. También estamos en el canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Live. Ahí va a encontrar todos los videos de todas las capacitaciones que hemos venido dando durante todo este tiempo y donde puede también usted ver los contactos de nuestros colaboradores en este programa Experiencia Contable. Iniciamos, creo que con la base de qué es la contabilidad de costos. Porque yo recuerdo cuando nosotros vemos contabilidad, nos vienen y nos dicen qué es contabilidad de costos, qué es contabilidad financiera, qué es contabilidad fiscal, y nos hablan de varios conceptos. Y antes de que empezáramos el programa, don Marcos, conversábamos sobre lo que veíamos al principio en las clases, ¿verdad? Lo que es realmente contabilidad de costos y que los emprendedores hoy actualmente es una herramienta que están necesitando, pero urgente, pero se están enfocando más en lo que un contador privado les puede dar desde el enfoque fiscal.
y están dejando de lado la importancia de qué es tener los costos dentro de su empresa desde un inicio. Claro. Entonces, empecemos por ahí. Bueno, desde un enfoque general, la contabilidad de costos se define y voy a desarrollar esta definición desde un punto de vista más catedrático, si se quiere decir así, como el proceso de asignación, control, registro y análisis de todos los valores agregados a un producto o servicio desde su concepción hasta su comercialización y distribución. Pero vamos a desmenuzar un poquito esta definición porque no se trata solo de lo que dice la teoría, digámoslo así. Cuando nosotros hablamos del proceso de asignación, debemos de tener claro que vamos a agregar qué es lo que le corresponde a cada producto, a cada servicio que nosotros vamos a hacer. En este caso, si por ejemplo yo hago una caja, yo tengo que agregar los valores y los productos que son propios de esa caja. No le voy a agregar, se me ocurre pensar a una goma a un producto que no va engomado, o no le voy a agregar una tinta a un producto que no lleva tinta. Entonces es tener muy claro, como parte de nuestra función, el hecho de asignar lo que realmente le corresponde a ese producto. En segunda instancia, controlar. ¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar las cantidades o los insumos de acuerdo al producto que estamos fabricando. Si el producto como tal dice que vamos a requerir 1 gramo de tinta o vamos a requerir 1 kilo de tinta, es 1 gramo de tinta o 1 kilo de tinta, no 2, no 3, no 4. O sea, tiene que ser la cantidad en función de lo que el producto como tal requiere. Hacemos también la parte contable, el registro de esos valores ya dentro del proceso contable como tal. Y viene la parte quizás más importante, y es el hecho del análisis de esos costos que se van a agregar a ese producto. ¿Por qué el análisis? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente si esa, valga la redundancia, esa realidad va acorde con lo que en un inicio habíamos proyectado. Y precisamente ese inicio es lo que ahora vamos a ir desarrollando poco a poco para los emprendedores. ¿Cómo arrancamos? ¿De dónde arrancamos? Ahí vamos a llegar precisamente a ese centro y poder en este caso decir, ok, su costo es tal, porque el costo como tal tiene un inicio y tiene un fin. Excelente ese punto, tiene un inicio y tiene un fin. Muchos empresarios con lo de la pandemia tuvieron que renovarse, tuvieron que cambiar su estilo empresarial y empezar con otro. Los costos nos ayudan a poder tomar decisiones si este producto no me conviene o este producto ya debe salir de mercado, debo cambiar, debo renovar. La contabilidad de costos me ayuda también para ese tipo de decisiones o solamente para saber en cuánto tengo que vender un producto. Sí, claro. En este caso hay una parte importante y quiero hacer mención precisamente a eso que nos hablabas al inicio sobre los diferentes tipos de contabilidad que existen, pero me voy a enfocar en qué es lo que hace realmente el contador de costos. Cuando viene un cierre de mes, normalmente los dueños de empresa, los gerentes, lo primero que siempre preguntan ¿qué es? ¿Cuál fue mi ganancia? ¿O cuál fue el valor con el que cerramos? Cuando se les da el monto, si es muy bueno, algunas veces no preguntan, pero cuando el monto no es lo que se esperaba, vienen los por qué. Y normalmente ahí es donde entramos nosotros los contadores precisamente a generar toda esa lluvia de ideas y de situaciones que se dan en la compañía para precisamente poder descubrir y poder tener claro qué fue lo que pasó. Yo lo visualizo normalmente como la mano derecha de todo gerente en la toma de decisiones. Ayudamos en la planeación, en el control, como tal en la toma de decisiones. Yo siempre lo comparo incluso con un examen de sangre. En el examen de sangre siempre se nos dice cómo estamos. Precisamente el contador de costos tiene tal lujo de detalle de información que puede y tiene la información de lo que sucedió en ese producto.
un desperdicio, una máquina mala, un empleado que no estuvo en su día, equipos no eficientes o equipos no eficientes, de todo. O sea, encontramos al final una gran gama de información que precisamente nos va a ayudar a tomar esas decisiones junto a la gerencia general. Entonces, ¿qué sí ayuda? Claro que sí ayuda, porque ahí vamos a tener el foco de la toma de decisiones hacia futuro. En estos 25 años de experiencia en educación, especialmente en lo que es costos, nosotros como profesores formamos los futuros contadores privados y públicos, pero lamentablemente la contabilidad de costos ha sido como ya pasé por donde asustan, dicen los estudiantes. O sea, no ha sido una materia que ha tenido mucho apego, se podría decir, y es una materia que se divide tras de esos en costos 1, costos 2 y organización y control o organización gerencial en otras universidades, pero va relacionado con los costos y son las más difíciles. Y nos son los futuros contadores y somos los que vamos a transmitir esa necesidad de los costos en las empresas donde vamos. Estamos haciendo una buena formación ahora con la ayuda de la tecnología para que estos estudiantes que van a ser nuestros futuros profesionales en contaduría puedan transmitir esa necesidad que hay del cálculo de los costos en los productos, en los ingresos, y que vayamos quitando ese enfoque que la contabilidad es fiscal solamente, sino poder dar ese valor agregado a los empresarios y decirles, no, ustedes deben de saber cuál es el costo de su producto, cuál es el precio de venta, cómo llegar a su punto de equilibrio, y obviamente va a tener utilidad tener que pagar impuestos, ¿verdad? Pero que eso sea lo primero. Claro. Mira, viera qué importante es esta pregunta, porque el reto ha sido muy difícil. Yo creo que la mayoría, de la noche a la mañana pasamos de dar clases presenciales a la virtualidad, pero de una u otra manera la conciencia de nosotros los profesionales es no bajar esa calidad. Entonces, hemos ideado o se han ideado algunos mecanismos importantes para precisamente hacer esa concientización del estudiante, de determinar esos valores que van al producto como tal. Mira, te pongo de ejemplo, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, uno de los puntos durante el cuatrimestre va en función de que el estudiante tenga que elaborar un producto. Entonces, puede ser un producto de cocina, puede ser un artículo, una prenda, lo que ellos como tal decidan. Y durante una X cantidad de semanas, ellos tienen la oportunidad de desarrollar ese producto. Pero con el acompañamiento, en este caso del profesor, ¿qué se va haciendo? La materia que se va brindando va a irle dando todo ese enlace para que él vaya determinando los costos de ese producto. Al final del cuatri se presenta el proyecto como tal y se valora precisamente que haya incluido todos los valores que al final corresponden a un costo. Ahorita más adelante vamos a hablar de esa polémica que en realidad existe entre costo y gasto, y la vamos a tratar de aclarar, pero lo importante es ir concientizando. ¿Para qué? Para que esos futuros profesionales, precisamente a la hora de llegar a un trabajo ya en vivo o a su propio negocio como tal, tengan las herramientas necesarias y decir, ok, esto es parte del costo de mi producto y esto no es parte del costo. Muchas veces nos dejamos ir por el famoso valor de mercado, y no necesariamente el valor de mercado es la realidad de mi negocio. Conozco muchos casos, incluso ahora en tiempos de pandemia, mucha gente fue liquidada de sus empresas y empezaron emprendimientos sin conocer precisamente si el negocio como tal en el que se querían meter iba a ser bueno o no. No evaluaron un punto de equilibrio, no evaluaron todo el estudio de factibilidad, sino que sencillamente, que no deja de ser importante, tomaron el riesgo. A algunos les ha ido bien, a otros no les ha ido bien, lastimosamente todo el dinero que invirtieron lo han perdido, y precisamente uno como profesional lo que busca es precisamente que no pierdan ese dinerito que tanto cuesta. Entonces es hacer toda esa evaluación de todos esos elementos, evaluar el contexto general del negocio y determinar si al final y al cabo el negocio es rentable o no. Le voy a poner un ejemplo muy interesante.
Mi mamá, por ejemplo, teje. Mi mamá teje. Y resulta que ella vende sus artículos a la gente que le pide. Y resulta que al final y al cabo es interesante porque los trabajos manuales son sumamente caros y no Sí, los valoramos. no. ¿Cuántas veces hay ferias de emprendedores, de artículos de lencería o de artículos, aretes y cosas de este tipo? Y resulta que no valoramos y vemos, puña, lo venden tal vez en 5.000 colones, en 4.000 colones y decimos, qué caro. Y vamos a comprar un artículo de otra calidad donde no se ve el esfuerzo de nuestro trabajo como tal y probablemente hasta muchas veces lo compramos más caro, pero al emprendimiento no le damos la importancia. Entonces de ahí es importante y hago la relación del caso de mi mamá, ¿por qué? Porque el trabajo es manual, es un trabajo muy caro y hay que cuantificarlo. Como contadores muchas veces nos dicen, puña, pero ¿por qué cobras tan caro tu hora profesional? No es solo porque el colegio como tal ya tiene estipulados los honorarios de nosotros, sino porque en realidad, al fin y al cabo, tenemos que sentarnos, tenemos que analizar la información, tenemos que comprender qué es todo lo que se está dando para poder emitir un criterio al respecto. Conversando sobre el cálculo de un costo, ahora nos preguntaba una compañera contadora, Susana, y nos decía, me gustaría saber si los costos se le pueden aplicar a una empresa de servicio. Y yo analizando el tema de servicio, analizaba lo de contabilidad, ¿verdad? Ahora que yo estoy a cargo, digamos, de manera independiente y sola, ¿verdad? Ahorita con la oficina, me ha tocado calcular de todos los costos. Y yo no lo había, tengo que de tener despacho abierto, más de 20 años de tener la oficina abierta. Y hasta ahora me estoy sentando a analizar los costos. O sea, como dicen, casa herrero, cuchillo de palo. Los costos desde el sentido de la electricidad, del agua, la parte de cuántas horas se dura haciendo un trabajo. Y me dice usted muy atinadamente al principio, y ves, me dice, es que no es lo mismo hacer una contabilidad por mucho tiempo, la misma contabilidad, porque uno ya la va a hacer más rápido, ¿verdad? Claro. Que empezar como nueva una contabilidad. Entonces, ¿cómo calcular los costos en una empresa de servicios, ya sea de contador, de arquitectos, de médicos? Los médicos siempre han sabido muy bien cobrar, no sé a nivel de costos si lo harán bien, ¿verdad? Pero que el precio de venta lo Lo tienen mantienen muy muy claro. bien, muy clarito. Pero los contadores, el precio de venta es lo que nos ha costado. Pero ¿cómo en una empresa de servicios puede manejar una contabilidad de costos? Sí lo puede. No es fácil, hay que tener claro de que no es un proceso fácil. Como bien te lo decía, aquí hay un tema que hay que dejar muy claro. Al inicio todo cuesta, entonces los tiempos que se van a manejar son diferentes al momento en que ya, como decimos popularmente, le agarramos el toque, le agarramos ya la forma al trabajo y ya lo vamos haciendo de una manera diferente. Aquí parte de lo esencial siempre es hacer las mediciones de tiempos y movimientos, mucho del proceso de ingeniería que hacen precisamente estos profesionales, evaluar esos tiempos y movimientos, pero como bien te decía, no es solo hacerlo un mes, es empezar a generar la data correspondiente para precisamente tener una información importante y con eso empezar a tomar el cálculo correspondiente. No es fácil, hay que evaluar, como le decía, mucho tiempo y movimiento, pero al final y al cabo, de que se logra, se logra. Evidentemente en una empresa de producción es mucho más fácil porque al final tocas el producto, lo ves, lo valoras, puedes manipularlo como tal. Entonces, vamos a ver, es más fácil como tal al final tener un resultado, pero sí se puede hacer. ¿Qué aspectos debo considerar, ya sea una empresa de servicios o en el caso de su mamá que hace productos de tejido? ¿Qué aspectos debo considerar para poner un precio de venta? Pero antes tengo que saber cuál es el costo de mi producto y como qué costos a veces dejamos escondidos y no los revelamos y calculo un costo erróneo, ¿verdad? Claro, esto es importante porque casualmente este trabajo universitario que les comentaba anteriormente precisamente me ha generado esa data, ya me ha generado esa información. Normalmente cuando definimos el costo de un producto, siempre nos vamos a fijar en los elementos que vemos.
un artículo. Se me ocurre pensar un arroz con leche, nos fijamos en el arroz, en la leche, en el azúcar, pero hay otros costos importantes que también están ahí. Por ejemplo, normalmente en los trabajos que he visto se omite el costo eléctrico. Y uno dice, ¿cómo? Y tengo que pagar el recibo de la luz. Pero ¿qué parte o qué porción precisamente de ese recibo le corresponde precisamente al arroz? No lo sabemos. Nos cuesta. Hay elementos que nos ayudan. A nivel de la página de la Fuerza y Luz existen mecanismos que nos ayudan a calcular, no de manera exacta, pero sí muy aproximado en función del artículo, si es una cocina, si es la refri, si es el micro, la licuadora, etcétera. Ahí nos da la data para poder precisamente tener un costo aproximado. Normalmente se queda botado nuestro costo. Eso es lo más triste de los trabajos. Nos olvidamos que nuestro trabajo, nuestro tiempo tiene un costo como tal. Mínimo deberíamos de cobrar lo que dice en este caso el Ministerio de Trabajo con respecto a los salarios mínimos de nuestros profesionales. Pero olvidamos también, si duré 25 minutos haciendo precisamente ese arroz con leche o si duré 1 hora, tengo que cobrar esa hora y tiene que ser parte de ese costo, porque estuve enfocado en ese producto. Si yo duré haciendo una contabilidad de 2 horas, tengo que cobrar 2 horas. Precisamente para eso está estipulado en ese tiempos y movimientos. Lastimosamente son 2 elementos. Por ejemplo, en temas de cocina, nos olvidamos de que la cocina como tal o el horno tiene una depreciación, no lo cobramos. Las ollas sufren un desgaste, los implementos sufren un desgaste, no lo contemplamos. Y todo eso es parte de ese costo del producto que precisamente omitimos como tal. Llevándome a otras preguntas relacionadas que nos decían antes de esta capacitación o esta charla, me preguntaban que si era un curso como tal. Entonces me decían, yo hago queques, y me decía otra señora, yo lo que estoy haciendo ahorita es un servicio de catering, y otra era un producto. Entonces ellas me decían, esta misma capacitación me sirve para los 3 productos. Perfectamente. Entonces me entró la curiosidad, porque yo recuerdo que hay unas clases de cocina que les daban una tablita de Excel y nombraban eso, el deterioro de la depreciación de la cocina, la de la refri, la de la licuadora, batidora, de los utensilios de cocina como tal, y les hacían una tablita. Entonces se basaban en la unidad de medida, eran el kilogramo. Entonces ahí iban poniendo, y era una tablita de Excel que les daban un papel súper sencillo para que cualquiera lo pudiera entender, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas que nos hacían al inicio del programa es, yo puedo escuchar a don Marco para poder saber cómo calculo el precio de mi joyería, de mi ropa tejido, Bueno, esa es parte de la historia de esto de costos, precisamente tener claro de que vamos a buscar como contadores y como profesionales en esta área el tener el costo real del artículo que nosotros vamos a hacer. Cuánto realmente nos cuesta precisamente ese artículo como tal y nos lleva precisamente a la toma de decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, y esto lo cuento siempre en mis cursos, hace unos años atrás se me ocurre hacer para un miércoles santo un ceviche, y el gran detalle, invito a toda la familia y resulta, y no vea que calculó mal el costo. No, vea la parte. Resulta que entonces ese día, por cosas de la vida, me habían dado libre en el trabajo, entonces me fui al mercado, compré el pescado, compré el culantro, la cebolla, el chile, y resulta que, bueno, me hizo falta el limón, particularmente a mí me gusta cocinar de vez en cuando. Resulta que en este caso me hizo falta el limón. A mí me gusta hacerlo con limón mesino, el ceviche, no con limón mandarino que llaman. Y resulta que, bueno, ya había comprado prácticamente todo, me faltaba solo el limón mesino y aguacate. Me gusta siempre ponerle aguacate. Resulta que ya en la tardecita me voy a buscar el famoso limón mesino en Semana Santa, que no es la época por aquello, me embarqué. Y resulta que al final
visité diferentes supermercados cercanos a mi casa. Es más, visité más de 8 supermercados porque no encontraba limones. Los encontré en un más por menos, le vamos a hacer publicidad. Y me acuerdo que la malla con 8 limones me costó 4,000 colones. O sea, imagínense en el costo de cada limón. Los aguacates los compré, 2 aguacates en 5,000 colones. Cuando al final, bueno, ya hice el ceviche, cuando ya logré salir de la historia del ceviche, de eso que uno empieza a reflexionar, yo me había gastado más de 50,000 colones. En el ceviche. En el ceviche. ¿Para cuántas personas? Tal vez éramos como 10 personas, 12 personas. Hijo de puña, cuando yo dije, con esto yo me pude haber ido a una cevichera, compro 2 o 3 enteros de ceviche y me sobra plata. Y yo lo hice después. Y yo puedo decir, yo lo hice. No, o sea, ahí es donde precisamente entra la toma de decisiones. Ajá. ¿Por qué? Porque me equivoqué en la decisión. No hice una evaluación previa, precisamente lo que estamos conversando, no hice esa evaluación previa y me encontré con un error grave. Al final pagué más de lo que debía haber pagado. Entonces te lo resumo en eso. Sí es importante, claro, y podemos hacer la N cantidad de tablitas que puedan existir para los emprendedores, pero la idea siempre es tener claro de apuntar todo. No estamos acostumbrados a apuntar todo, y eso es súper importante. Sí, es llevar el control de nuestros gastos, y como conversábamos ahora, no siempre el comportamiento del cálculo del costo va a ser igual en todas las situaciones. Puede ser, digamos, que ese producto que yo mandé a traer a China, en el momento que lo mandé a traer al principio estaba en promoción o había sobredemanda y me salió más cómodo. Y de ya lo metí en el mercado, ahora me lo piden mis clientes que lo vuelva a traer, y en la que viene ya no está en promoción o ya no hay sobreproducción, entonces me va a salir más caro y ahora tengo que subirles el precio a los clientes y me van a decir, ahora sí, ¿verdad? Me vas a subir el precio, pero no es eso, porque me subió el costo de producción. Claro. Entonces, ¿cómo son decisiones que se toman? Por eso el famoso margen, ¿verdad? Que siempre hay que dejar de prevención de aquello que vaya a pasar en el proceso que estoy haciendo mi producto o en que estoy haciendo mi servicio. Claro, ¿verdad? Ahí la parte importante precisamente va en eso, que siempre tenemos que tener claro cada uno de esos elementos, analizar muy bien, en este caso el costo como tal, poderlo analizar, poderlo revisar y sobre todo al final saber que ese costo tengo que tenerlo siempre y cuando los elementos, la materia prima como tal, no nos afecte como tal. En el momento en que lastimosamente tengamos una afectación y que ya definitivamente es insostenible para la compañía, pues precisamente vamos a tener que, en este caso, trasladar esa porción al consumidor, en este caso final. Vayámonos a la pregunta polémica de hoy, del día de hoy, costo-gasto. Pero vayámoslo poniéndolo como la lista que estamos conversando. Uh-huh. Digamos, usted es el contador de varios emprendedores y con productos diferentes, todos, ¿verdad? Claro, y todos lo quieres con ejemplos. Y todos llegaron al examen con la hojita. Con el forro. Ajá, y la hojita es para apuntar cada uno de ellos, para lo que para ellos son costos, ¿verdad? Para poder sumar cuál es el costo de su mercadería. Claro. ¿Verdad? Entonces, visualícelos a todos con su hojita, con diferentes tipos de productos. Ahora, si usted les dice, ahora sí, apunten todos los costos que usted considera que envuelven el producto de ustedes. Sí. Ahí, bueno, primero vamos a aclarar, y eso es importante, primero vamos a tratar de aclarar un poco el tema de costo y gasto, porque siempre de toda la vida ha existido esa polémica, esa disyuntiva de que uno es igual a lo otro, desde siempre, exactamente. Entonces, en este aspecto, de manera muy sencilla, tenemos que visualizar que costo es todo aquel valor o aquel desembolso que tenga la empresa en el que como tal tiene o está implícito el producto que usted fabrica. Se me ocurre pensar, si yo hago un boxer, y te contaba ahora la experiencia del boxer,
¿Qué costos como tal son parte de ese boxer? Bueno, la tela, el elástico, el hilo, la electricidad que utilicé en la máquina para coser, el tiempo que duré precisamente cortando las piezas, uniendo las piezas. Esos son valores que son propios del producto como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos de gasto, bueno, un detalle importante, siempre se habla de que el costo es recuperable con la venta del artículo. Y efectivamente así es. En el caso del gasto es todo aquello que se hace para o que tiene la empresa como tal, pero que se utiliza de manera general dentro del negocio. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, casi siempre está relacionado con los valores administrativos, con los valores financieros. Si yo tengo un contador, precisamente en mi compañía, él no hace el producto, pero yo tengo que pagarlo sí o sí. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esa porción es parte del gasto. Ahora bien, ambos, que es la gran polémica, al final, lo discutíamos ahora, al final siempre se recuperan ambos porque en el precio de venta y con la utilidad que se da, pues precisamente yo recupero esa porción. Pero lo más importante de tener claro es, si yo tengo, en este caso vuelvo al ejemplo del boxer, yo voy a fabricar un boxer, el elástico, las marquitas que se le ponen del tamaño, las etiquetas, la tela, el hilo, la electricidad, la depreciación de la máquina, mi tiempo, todo eso es parte del costo del producto. Costo. Ya propiamente todo lo que tenga que ver de índole administrativo, como en este caso puse el ejemplo del contador, precisamente eso es un gasto. Y si yo ese boxer, yo los vendo a domicilio y tengo que llevarlos yo con mi carro porque soy emprendedora, entonces yo los vendo en línea, los llevo con mi carrito y los entrego en la mano al cliente. Entonces, visualíceme a mí como la emprendedora de los boxers. Entonces yo digo, no, yo con los boxers en mi casa nadie me los va a comprar, tengo que irlos a dejar. Entonces, esa gasolina que estoy en mi carro, el desgaste de mi carro, las horas de mensajera, ¿verdad? Que voy a usar yo para ir a entregar ese boxer a las manos de mi cliente, ¿gasto o costo? Es costo. Y le explico por qué. La definición de contabilidad dice, en este caso, que el costo va desde su concepción, y eso lo vamos a hablar, hasta, en este caso, hasta la comercialización y distribución del producto. O sea, hasta que yo entrego el producto, ahí es donde finaliza el proceso como tal. ¿Ok? En este caso, básicamente son valores que son o son parte de ese costo del producto, porque perfectamente si no lo vas a entregar no lo vas a tener, pero tenés en este caso que ir a entregarlo a tu cliente. Entonces en este caso ese desgaste del vehículo hay que cuantificarlo, el combustible hay que cuantificarlo, o si se manda por algún otro medio de transporte, por correos o algún otro servicio, precisamente en este caso eso es parte del costo de ese producto. Hablábamos de la concepción y me voy a devolver en un concepto básico. ¿Cuándo empieza el costo? Qué difícil. Estoy como Diniega Arrieta que nos dice, siempre es bueno repasar los conceptos y barrer el polvo. Jaja, muy amena exposición. Yo creo que todos nos estamos devolviendo a las clases de costos ahorita. No, muchas gracias. Y sí, precisamente les decía, ¿dónde empieza el costo? Muchas veces decimos, es que el costo empieza en el momento en que tuve la idea. Y yo les digo, no, porque usted puede tener la idea, pero si esa idea no se materializa, precisamente ahí quedó, ahí murió y nunca hubo costo. Entonces en este caso es importante tener claro que el concepto de costo de un producto va a iniciar en el momento en el que yo ya presupuesto, ya materializo mediante una herramienta tan importante como lo es el presupuesto, el artículo que voy a fabricar. A partir de ese momento sí inicia el costo y hasta el momento en que voy y te entrego el producto final.
Muchas gracias a todos los que nos están apoyando el día de hoy y nos van a ver de manera diferida. Somos Experiencia Contable, un proyecto en educación sin fin de lucro, y con nuestro eslogan es compartir conocimiento, experiencia y amistad. Y el día de hoy estamos con el profesor Marcos Cabezas, cambronero, que tengo muchos estudiantes aquí. Voy a leer algunos mensajitos. Nos dice Adrián B., Experiencia Contable, qué buena charla con don Marco, un gran profesor en la universidad del que tuve un gusto de ser su alumno. Vera Cambronero, que asumo que es familia, felicidades. Randall Gerardo Cabezas es su primo, qué bueno. Y saludos a Dinier Arrieta, que también nos está, y a todos los que nos han venido escribiendo desde el inicio, como lo que fue Joseph Bermúdez, dice saludos colegas, excelente profesor, muchas gracias por los envíos. Giselle González, saludos Giselle, cordiales y muchas gracias. Mariester Vargas nos dice saludos profe, bendiciones, asumo que es a usted, ¿verdad? Los saludos. Jocelyn Hidalgo, qué carga, ese es mi profe de la universidad, excelente. Miranda Sio, un excelente profesor. Randall Gerardo, excelente primo. Carol Cabezas, excelente tema. Muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy, siguiéndonos con un tema que, como decía ahora en redes sociales, estamos recordando los costos. Yo les soy sincera, a mí en el Cotepecos me costó un mundo costos. Cuando llegué al ISAE, gracias a Dios, aprendí ya los costos. Pero en el colegio, como dicen, los costos pasaron por mí, pero yo por los costos no. Es interesante porque casualmente muchos estudiantes llegan con ese paradigma de los costos y que qué difícil, y en realidad no es difícil, es sencillamente empezar a valorar las cosas que nosotros hacemos. Yo utilizo otro ejemplo muy particular, este va dirigido a las chicas. Normalmente yo les pregunto, chicas, ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes en su closet? Y empiezan. Y ves, ¿cuántos pares de zapatos tienes en tu closet? No sé, y los que uso son si acaso 2 o 3 zapatos. Okay. Dos o 3 pares de zapatos. ¿Por qué le hago esa pregunta? Precisamente hasta me dio la respuesta. Ahora yo le pregunto a los chicos, ¿cuántos pares de zapatos normalmente tiene un varón? Y no es haciendo una diferenciación de género ni mucho menos. Básicamente, muchas veces nos creemos que comprar es una necesidad, pero cuando compramos no valoramos realmente el costo de ese artículo. Entonces, yo les digo, una vez fui a una X tienda, habían unas sandalias que habían de todos los colores, amarillo, fosforescente, rosado, verde, blanco, negro, color, piel, de todos los colores, y costaban 2.999, o sea, 3.000 colores. O sea, 3.000. Y yo les decía, ok, ¿cuánto creen ustedes que cuestan realmente esas sandalias? Decida, hechas en Taiwán, por cierto. Si acaso 200 colones, 300. Ok. Basándome en un video que vi en un programa donde tenían bodegas, guardando todos esos productos que hicieron hace X cantidad de años y que hasta ahorita lo están vendiendo. Claro. Siempre hay que tener claro que la producción en grandes cantidades va a generar un rendimiento más eficiente a nivel de ese producto, en eso estamos claros. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Si uno se pone a analizar que esa tienda se lo compró probablemente a un intermediario, y ese intermediario, vamos a suponer que se lo compró al productor, y la media general siempre se dice que se ganan un 30% en promedio. O sea, empezamos a sacar cuentas de que precisamente el costo del producto andaba por el 30% de lo que realmente está costando, porque todos vamos a ganar. Entonces, al final y al cabo, vamos sobre eso. ¿Cuántos pares de zapatos tenemos? ¿Cuántos pares que si acaso tienen una usada? O nunca los usamos. O nunca los usaron y tienen la etiqueta. Cuando los tenemos la fe que nos van a quedar sin ropa. Eso pasa con la ropa, la ropa. Pero, ¿cuánto en este caso, cuánto realmente le costó ese artículo? Hoy nos cuestionamos y encontramos, por ejemplo, famosas tiendas de marca en los moles, que te venden una camisa en 40.000, 50.000 colones.
Y los que han tenido la oportunidad de ir al extranjero se dan cuenta que no valen ni la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, que bueno, ¿por qué ese producto aquí en Costa Rica es tan caro? ¿Qué valores se le están agregando para que ese producto como tal sea el precio que tiene? Entonces, es parte de este análisis que si nosotros vamos a hacer una importación y vamos a vender, en este caso, algún artículo, es importante tener claro que tenemos que valorar todos los costos que hay. Me hablaban ahorita por acá, Don Wilber. hablamos de los costos ocultos. Sí, don Wilber. Aquí es un tema no de costos ocultos, aquí hay que tratar de sacar a flote todos los valores de ese producto, tratar de no dejar precisamente ningún elemento como tal por fuera, y precisamente la tablita que hablabas o la lista del producto es un elemento importante de ayuda para eso. Que ahí va de la mano los asesores, los contadores tenemos que tomar una posición de asesores y no es dejar de lado la parte fiscal, sino darle la misma importancia a la asesoría de costos con nuestros clientes. Ellos necesitan saber si el producto que están vendiendo lo están vendiendo con un costo adecuado para tener una utilidad también adecuada para su negocio y que no queden costos ocultos, porque tal vez el mismo empresario no ve costos que no ha adquirido y no los ha incluido dentro de su tablita de producción, o cálculo de la producción, o el cálculo del costo total. Quiero saludar a algunos que se han venido conectando a don Wilber Quesada, que ahora nos comentó de los costos ocultos. Doña Norma Coto nos dice: yo recuerdo mis clases de costos directos, costos indirectos, que eso ya es un tema ya más profundo para más que todos nosotros los contadores. Ruth González desde el Caribe nos dice: buenas noches, gracias por este espacio tan importante para los futuros colegas. Yo creo que el fin de este programa el día de hoy es hacer como una reflexión a los contadores que ya estamos en la práctica y decirles que nuestra asesoría no solamente es fiscal, sino que va más allá de la parte financiera, y muy importante la parte de los costos. Y los estudiantes que amen los costos, don Marco. Sí, definitivamente. Una de las cosas bueno, a mí es que en realidad esto me apasiona, realmente. Por eso ando detrás de usted hace 7 años, para que nos viniera a hablar de costos. Esto realmente me apasiona. Debo reconocer, y voy a ser muy al César lo que es del César. Yo le tengo que agradecer mucho a don Eduardo Torres, que fue mi jefe durante mucho tiempo y que me dio precisamente la oportunidad en la empresa que laboro de trabajar como contador de costos. Y ahí empecé a descubrir precisamente esa pasión por las cosas y por lo que uno hace como tal. Y en este aspecto, por el costo del producto. Yo trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de cajas, de empaques, y precisamente todos los días nos toca evaluar los costos de ese producto para saber si al final es rentable o no. Por ejemplo, hoy nos está sucediendo una situación importante con el tema de los transportes internacionales. Toda la parte logística es un caos, la verdad, a nivel mundial. ¿Y qué ha tocado? Bueno, en este caso, reinventar los costos de la compañía, reinventar productos, empezar a analizar otras alternativas para precisamente poder brindar un artículo que vaya a satisfacer la necesidad de ese cliente. Y precisamente, ¿de dónde nació todo eso? Nace de ese checklist que vamos haciendo de ese producto, revisando punto por punto, gramo por gramo, centímetro por centímetro, para precisamente generarle a la empresa el menor costo posible. Y eso es lo que ustedes, todos los que nos están viendo como emprendedores, tienen que ir haciendo, es ir evaluando todos los costos de ese artículo que ustedes hagan. Vayan haciendo el checklist, vayan haciendo por ejemplo, si van a hacer un queque, se me ocurre pensar, y el kilo de harina usan 3/4 partes, pues en el costo del producto tienen que ir 3/4 partes, no tiene que ir el paquete completo, porque ahí ya le estaríamos metiendo valores ocultos, que era lo que precisamente hablaba don Wilber hace unos minutos. Es realmente adecuar el costo del producto al artículo que nosotros hacemos o al servicio, reitero. Nos dice don Joseph Bermúdez:
También cuando se distribuye un producto terminado, los costos que aplica. Nos ha pasado que para las pruebas de análisis de laboratorio se necesita varios productos para dar una prueba final, lo que incurre en varios costos y hay que tener un margen. Yo lo asocio con la elaboración de un pastel, incluyendo varios ingredientes para el análisis final. Lo que se va a facturar son muestras terminadas y a la fecha muchos se les complica. Básicamente, José, muchas gracias por la consulta y el comentario. Es importante en esto la data, José. Definitivamente la data nos tiene que ir generando la información para que en un futuro esos valores que precisamente nos hablas que se dan después de que está el producto terminado puedan ser incluidos como parte del costo. Sabemos que al inicio es un poco complicado, pero esta es parte de la experiencia contable, aprovechándome del programa, esta es parte de la experiencia contable que precisamente se tiene que ir dando. Normalmente siempre se va a arrancar con un valor de mercado, eso es casi que regla general, pero realmente ese valor de mercado será como tal el real, y ahí donde empezamos nosotros a generar toda la información y tenemos que visualizar junto con los expertos si realmente el artículo que nosotros estamos fabricando va a ser o no va a ser rentable. Esto lo hablamos al inicio. Podemos tirarnos al agua, yo no les voy a decir que no, pero sí siempre tratemos de buscar la data, buscar la información, de estar lo más seguros posible de que nuestro producto va a tener el rendimiento y que sea un producto que al final tenga salida, porque muchas veces también nos metemos en negocios que definitivamente no son generadores de dinero, digámoslo así. Sí, y a veces también la experiencia de un empresario no va a ser la misma que la de uno como empresario. Entonces a veces en ese punto hay que tener mucho cuidado. Nos dice Catherine Solórzano, buenas noches, excelente profesor con el que se aprende mucho de costos. Saludos de su alumna Catherine Solórzano. Un saludo a Catherine. Aquí tengo una pregunta muy importante de don Clever Calderón, un comentario. Dice que él trabajó en un hotel y que se quedó asombrado de lo bien que manejaban los costos del platillo como tal en una receta. Es que precisamente esa es la ciencia. Exacto. Esa es la ciencia. Si usted ya tiene la receta del producto, ejecútela tal cual es. Si el arroz con leche dice que es una cucharadita de azúcar, en este caso es una cucharadita de azúcar. Me acuerdo de una receta, Omar, ahora que usted toca ese tema, que estábamos conversando con una cliente de nosotros que ella hacía pastelitos. Entonces se tenía que coger una pizca de la harina para moldar, ¿verdad? La que le ponen un poquitito de mantequilla y le ponen, entonces le digo yo, y usted está considerando ese poquito pero es que es un poquito, dice, yo no uso ni una cuchara, dice, pero si vas a hacer 100, ese poquito se convierte en un costo real y medible al final. Y me lleva también al otro comentario que me hicieron en WhatsApp antes del programa, me decían, hay costumbres de márgenes de ganancia en el mercado. Como por ejemplo, la comida, yo siempre he escuchado que la ganancia es más del 100%. Entonces, y que ciertos productos es un 30%, y que en lo que es equipo de cómputo es un 20%. Entonces, ¿hasta qué punto yo como empresario me puedo basar en esos márgenes de ganancia y no hago los costos? Sí, precisamente ahí es donde tenemos que entrar en todo ese análisis de la información como tal. Definitivamente nos hemos ido manejando a través del tiempo y nos lo ponían por acá también, de que hay que hacer el proceso que no sea engorroso, que sea muy eficiente. Precisamente al inicio, esa parte que llamamos engorrosa o difícil va a ser precisamente para que a futuro más bien sea fácil y podamos determinar de manera muy simple los costos de la compañía. El margen, ¿quién lo determina? Al final el mismo mercado te va a determinar el margen como tal. Sin embargo, perfectamente, como bien se dice, en la comida un 100%, wow, que es un mercado que siempre se ha dicho, y es un segmento como tal que siempre se ha dicho que genera muchísima rentabilidad por el volumen, por el producto que se hace, por el cómo se hace,
pero nada mejor, como lo decía don Clever, que teniendo la receta del producto para una persona, para dos, para tres, para cinco, 10 y así sucesivamente. Ahí se va teniendo el éxito de ese negocio. Los equipos de cómputo normalmente pues generan menos utilidad porque son equipos que normalmente no solo se deprecian súper rápido, sino que hasta se dañan súper rápido. Ya vemos hoy en día un teléfono celular relativamente te dura 2 años y ya a partir de los 2 años empieza a fallar. Pues precisamente ahí es para que el movimiento como tal del producto se vaya generando más rápido, si se quiere ver así. Se vaya rotando, Sí. digámoslo así. Don Jorge Mario Berrío nos dice, un buen costeo nos permite una buena fijación de precios, ser competitivos de frente a la competencia. Claro, vea qué interesante y tengo un ejemplo muy particular ahora en estos tiempos de pandemia. Hace un par de años, cerca de mi trabajo, hay una torre de apartamentos y vieran qué interesante porque el precio de venta, después de uno llorar y todo, andaba por los $120,000. Y resulta que se vendieron pocos apartamentos, se vendieron pocos apartamentos. Hoy los están vendiendo casi en 100,000. ¿Qué sucede o qué pasó con esos $20,000? Yo sinceramente no creo, no conozco el proyecto, pero no creo que haya sido margen, sinceramente. Eso es que de una u otra manera ya se tenía cuantificado cuánto es y el por qué esa variación con el mercado como tal. Algo reciente, de la noche a la mañana, una entrada al partido de la Cele de 65,000 colones a 12,000 colones. O sea, eso de una u otra manera hay todo un trasfondo económico ya analizado y ya se tiene claro que la entrada a nivel de los costos que genera por el alquiler del estadio y todo, con 12,000 se cubre. Yo no creo que trabajemos para perder y esta es una enseñanza que siempre se me dejó desde que me metí en la universidad. Yo no voy a tener un negocio para perder, yo necesito tener un negocio para ganar, para crecer personal y profesionalmente. Entonces en ese aspecto es lo que yo le dicto a los muchachos. Si usted va a tener un negocio para perder, mejor sálgase. Porque no es rentable que usted ande estresado, que su salud se desmejore, etcétera, por un tema de ese tipo. Por el contrario, si usted ve que es un negocio y tiene los elementos y las herramientas para poderlo, en este caso, sustentar, pues éntrele. Nos dice don Jorge, también creo que el costeo debe ser algo muy ágil, de modo que no vaya a terminar absorbiendo mucho tiempo, que no haga ineficiente y resulte costoso. Que era lo que hablábamos ahora, Marco, la contabilidad de costos ha sido como un tabú, que es una de las contabilidades más difíciles en las universidades, y realmente aprovecho para saludar a todos los profesores de costos, don Iván Ceciliano, don Eduardo Torres, que es todo un icono a nivel de contabilidad de costos, don José Tenorio, o sea, de los que yo conozco, y a todos, don Guillermo del ISAE, que lo están saludando Don aquí Guillermo, también, claro. Don Guillermo Ramírez del ISAE, y a todos los profesores que de una u otra manera han luchado y se han esmerado para que nosotros los contadores aprendamos costos y que podamos transmitírselo a nuestros clientes, a nuestros empresarios, de la importancia que tienen los costos en las empresas. Sí. Y que tal vez a veces lo dejamos de lado y nos metemos más en la parte financiera porque ahí están las NIF. Y le hago una pregunta que escuché ahora en YouTube. Decía, las NIF están hechas para una guía de la contabilidad financiera, pero que los costos no tenían. Entonces a mí yo me quedé así pensando, ¿verdad? Entonces, ¿qué define los costos? ¿Qué guía? ¿Qué normativa hay con los costos? Mira, yo en eso, y es una muy buena pregunta porque normalmente trato de darle esa guía al estudiante basado en las mismas normas que tenemos. No nos queda de otra que están enfocadas muy a la parte financiera, estamos claros, pero de una u otra manera de ellas podemos recabar los elementos necesarios para hacer esa guía hacia el costeo. Quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que decía también aquí don Jorge, y me parece muy interesante. Hoy en día, dentro de esa agilidad, por ejemplo, y me voy a meter en otro ámbito, pero muy rápido, básicamente
se ha ido facilitando a través del costeo estándar, y vean que me estoy metiendo en otro tema que no es, pero para dejar pero es costos. pero es parte de, hoy en día se ha fomentado el costeo estándar dentro de las empresas, y es muy fácil. ¿Por qué? Porque se determina una tasa, se multiplica por las unidades que produje o que vendí, y listo, y ahí tengo el costo. Pero al final eso no nos dice cuál es la verdadera realidad de la compañía. Nos da un valor aproximado. ¿Y qué nos lleva al final y al cabo? Que esta bendita tasa, de una u otra manera, recurrentemente tenemos que estarla verificando, tenemos que estarla revisando. Y precisamente el estar revisando es lo que nos lleva a tener casi que costos reales. Entonces muchas veces yo digo, bueno, se facilita el trabajo, pero hay que estar haciendo trabajo más recurrente. Y precisamente cuando trabajamos sobre un costeo real, vamos a tener en este caso el valor real de ese artículo. Vamos a saber si realmente eso nos da o no nos da. Y lo más importante, siempre hacer los análisis de lo que yo proyecté como tal versus ya la realidad. Les hablaba del proyecto de la casa, del apartamento. La realidad versus lo que había estimado originalmente, y ahí deberíamos de determinar pues todas esas diferencias y ver que de una u otra manera vamos mejorando a través del tiempo. Muchísimas gracias, don Marcos. Ya estamos llegando a la conclusión del programa y tal vez como un resumen de la importancia de los costos para los emprendedores. Y también para que el contador lo tome como una herramienta de asesoría, podríamos decir un instrumento de asesoría hacia sus clientes, claro, sin dejar de lado lo fiscal, obviamente. Sí, lo más importante de esto es tener claro que el costo es vital, es el centro de la operación. Somos el fundamento, y digo somos porque me considero siempre como parte del costo, somos el fundamento del estado de resultados. Nosotros al final vamos a decidir incluso si una empresa gana o pierde. Entonces tenemos que tenerlo muy claro desde esa perspectiva. Todo el apoyo que podamos dar sobre los valores reales, sobre los costos reales, sobre qué agregar como parte del costo y qué no es parte del costo, toda esa asesoría que como profesionales podamos darle en este caso a todos nuestros clientes va a ser de suma importancia para el éxito del negocio. El éxito del negocio de mi cliente es mi éxito porque voy a seguir teniendo trabajito. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Y nada mejor que en este caso decirle y aconsejarlo y asesorarlo sobre la mejor toma de decisiones precisamente en pro de ese negocio. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy en nuestras redes sociales, a todos los estudiantes del profesor Marco, muchas gracias por el apoyo. Díganle a sus compañeros que nos sigan también en redes sociales, hay varios temas que les va a ayudar a ustedes a estudiar, igual a los profesores que nos vieron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los CPIs y CPAs que siguen Experiencia Contable y ahora el enfoque que también le estamos dando hacia los emprendedores, todos esos empresarios pequeños, medianos y hasta los grandes que se han venido uniendo a la familia de Experiencia Contable. Marcos, muchísimas gracias. Como le digo yo, usted es mi profe preferido, ¿verdad? Porque me fascina cómo le transmite la contabilidad de costos a sus estudiantes. Muchas gracias a usted, Ivette. Quiero, antes de despedirme, de veras agradecer a todos los chicos en este momento. Si me están viendo los chicos del curso de especialización en costos que precisamente brinda el Colegio de Contadores Privados, se los promociono, en realidad es un curso bastante bueno. Les agradezco mucho la oportunidad que me brindaron, precisamente hoy estaría en este momento dando clase, sin embargo logramos negociar, como decimos, y muy agradecido con ellos que me han permitido, y un saludo pues a todos los que de una u otra manera se han conectado a través de las redes, de la página de Experiencia Contable, muy agradecido a todos esos estudiantes, gracias por sus comentarios y sigan enamorados de los costos, eso me encantó dentro de la parte promocional, logré enamorarme de los costos, sigan enamorados de los costos, es un apartado muy lindo y del cual se aprende mucho de una compañía y sobre todo la ayuda que le podemos brindar a todos esos emprendedores precisamente generando información real de su negocio. Saludos a todos y muy buenas noches de mi parte.
Muchísimas gracias y realmente es un honor tenerlo conmigo el día de hoy en Experiencia Contable y el leer todos sus comentarios de sus estudiantes donde decían, profe, me enamoró de los costos y yo creo que es un llamado a la conciencia de nosotros los profesores. Estamos enamorando a nuestros estudiantes de la contaduría, de la ética, de ser buenos profesionales. Ahí se las dejo de tarea, incluyéndome, para que hagamos un análisis, porque realmente el compartir el conocimiento y la experiencia en la amistad desde el punto de vista contaduría es hacer unos excelentes profesionales en nuestra profesión, que es lo que es la contabilidad, ¿verdad, don Marcos? Así para es. que nosotros nos pensionemos y que ellos sigan. Que ellos sigan dando esa cátedra, llamémoslo así, esa cátedra. Así Exactamente. como nos lo enseñaron a nosotros hace unos años atrás, pues que ahora esto se vaya transmitiendo. Exacto. La verdad que muy buenas noches y adelante, chicos, sigan adelante con esos costos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana con un tema igual relacionado con nuestra profesión, relacionado con lo que es el día a día del emprendedurismo, para que vean a su contador como ese asesor, como ese amigo que les va a ayudar a sacar esos negocios adelante. Somos Experiencia Contable y estamos los martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Marco. Buenas noches, muchas Buenas gracias noches. a todos.